y por qué no tratar de promoverla, tratar de trabajarla, tratar de hacerla que esa paz crea ambientes nuevos, ambientes propicios, porque pues de otra manera, híjole mano, son ambientes desgarradores, ambientes que destruyen, y pues indiscutiblemente este no es nada para nada. Cristo, después de los hay y habrá. A su ser como persona. Entonces, pues, hoy nuestra María Santísima y hoy también la del Señor San José. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo de hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, acierto al empezar y dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Patriarca del alma mía, cuando mi muerte llegare, tu patrocinio ampare y el de Jesús y María. San José, casto esposo, rogar a Dios por mí. Pues bien, nos metemos de lleno a lo que es este tema. Vamos a profundizar sobre este grande personaje que, como ya lo dije anteriormente, para mí y para muchos ocupa un lugar muy especial. Está tan cerca de nuestro Señor Jesucristo, está tan cerca de nuestra Madre Santísima como lo estuvo acá en la tierra en su momento. Cuando tuve yo el programa de Conociendo a Cristo, en nuestros inicios de TRT y también en mis inicios en cuanto al estar al frente de las cámaras, me di a la tarea, llevado, movido, quizás por la curiosidad o quizás por ese deseo de conocer más y más y más, para poder tener fundamentos sobre la fe, fundamentos sobre mi fe. Y para ello le hago un comentario a quien en aquel entonces era nuestro párroco, al señor cura, al señor cura Chon, hoy el padre Chon, quien es el rector del seminario de Zacatecas. Le hice este comentario: oiga, señor cura, yo traigo la intención de conocer más sobre nuestro Señor Jesucristo y todo su entorno, pero muy en especial en Él, conocerlo a Él muchísimo más. Entonces, por supuesto, pues a la Virgen María, a San José, a los apóstoles, a los discípulos, porque lees tú la Sagrada Escritura y sí hay muchas cosas que pues quedan claras, pero hay otras cosas que abren signos de interrogación, y eso es precisamente lo que te lleva a la curiosidad, a la inquietud, al deseo de conocer cada día más y más. En su momento dado, pues descubrí lo que era lo que había en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo en base al imperio que dominaba en esos tiempos, que era el Imperio Romano. Y también después pues me puse a leer para descubrir quiénes eran aquellos grupos que se mencionaba en la Sagrada Escritura, cuál era la posición social, la posición religiosa, la económica, todo este tipo de cosas que componen en su momento dado, pues que componen una historia, así tal cual, una historia. En esto, pues la historia de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que gira en torno a Él. Para mí es sorprendente, es extraordinario. ¿Por qué? Porque lees la Sagrada Escritura, la vuelves a leer y como que ya un poquito vas entendiendo más, se te esclarece el entendimiento humano, quizás para que ponerse en práctica lo que son las cosas divinas. Cuando llego a la persona de la Santísima Virgen María y estudiarla muy meticulosamente en la Sagrada Escritura,
a tal grado de sacar las citas bíblicas donde aparece solamente la persona de ella, y descubres todo lo que hizo nuestra Madre Santísima en relación a lo que está escrito en la Sagrada Escritura, que en sí no es mucho, no es tanto. Y cuando llegué yo al personaje del cual hoy dedicamos este programa, al personaje del Señor San José, pues me doy cuenta que si la Santísima Virgen María no aparece tanto en los evangelios, o bien en su dado caso, pues también en los Hechos de los Apóstoles, o por qué no nombrarla en todas las cartas de San Pablo, o bien en las cartas personales de San Judas, de Santo Santiago, de San Pedro, de San Juan Evangelista, que también tiene sus 3 cartas, y me doy cuenta, o bien me digo, bueno, si es tan poco lo que está escrito de ellos, ¿cómo es posible que nuestra Madre Iglesia le rinda una grande veneración tanto a nuestra Madre Santísima como al Señor San José? Si son pocas las líneas, si son pocas las frases, si son pocas las palabras dedicados a ellos dos, ¿cómo es posible, pues, que tengamos en tan alto honor a ellos dos, a quien aquí en la tierra fueron esposa y esposo, mujer y marido, pero pues indiscutiblemente de esas pocas apariciones en la Sagrada Escritura hay grandes exégetas, hay grandes teólogos, hay grandes mariólogos, o bien hay grandes personas que por medio de una iluminación buscan como protector al Señor San José y se dedican a estudiar y sacan, por ejemplo, el Señor San José en la Sagrada Escritura no menciona ni una palabra. ¿Y cómo es posible que de él saquen tantas virtudes? ¿Cómo es posible que de él saquen tantas características? Simple y sencillamente porque todo se mueve en torno a nuestro Señor Jesucristo. Y efectivamente, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué tantas cosas no se necesitan para poder ser Padre de nuestro Señor Jesucristo, Madre de nuestro Señor Jesucristo? Se necesita un sinfín de cosas. Y para ello nos vamos a ir a ese comentario que en Dei Verbum nos hace Bernardino de Siena, San Bernardino de Siena. Dice: la norma general que regula la concesión de gracias singulares a una criatura racional determinada es la de que cuando la gracia divina elige a alguien para un oficio singular o para ponerle en un estado preferente, le concede todos aquellos carismas que son necesarios para el ministerio que dicha persona ha de desempeñar. José, Dios añadirá. José, Dios añadirá. ¿Y qué fue lo que le añadió Dios nuestro Señor a San José? Híjole, hermano, las podemos numerar. ¿Por qué? Porque yo no he de negar, así simple y sencillamente, que de 8, de 7, de 8 se podrían derivar muchísimas más. Pero de San José, indiscutiblemente que en él había amor, sí lo había. Por eso es un padre amoroso. Que en San José había sabiduría, por supuesto que había sabiduría. Por eso fue un padre muy sabio. Y vaya que se necesitaba,
Imagínense brindarle amor a nuestro Señor Jesucristo, si lo nombramos, si lo mencionamos nosotros como el Hijo de Dios o Dios mismo. Vaya, que se necesitaba muchísimo y más todavía. ¿Qué podremos destacar más del Señor San José? Aparte de que supo amar porque tuvo amor, de que supo dirigir, cuidar, gobernar porque tenía sabiduría, de que supo proteger porque tenía esa grande capacidad. ¿Y cuántas cosas más no hay en él? Esta norma se ha verificado de un modo excelente en San José, que hizo las veces de padre de nuestro Señor Jesucristo y que fue verdadero esposo de la Reina del Universo y Señora de los ángeles. José fue elegido por el Eterno Padre como protector y custodio fiel de sus principales tesoros, esto es, de su hijo y de su esposa, y cumplió su oficio con insobornable fidelidad. Por eso le dice el Señor: eres un empleado fiel y cumplidor, pasa al banquete del Señor. Si relacionamos a José con la Iglesia Universal de Cristo, ¿no es este el hombre privilegiado y providencial por medio del cual la entrada de Cristo al mundo se desarrolló de una manera ordenada y sin escándalos? Si es verdad que la Iglesia entera es deudora a la Virgen Madre, por cuyo medio recibió a Cristo, después de María es San José, a quien debe un agradecimiento y una veneración singular. José viene a ser el broche del Antiguo Testamento, broche en el que fructifica la promesa hecha a los patriarcas y los profetas. Solo él poseyó de una manera corporal lo que para ellos había sido una mera promesa. No cabe duda de que Cristo no solo se ha desdicho de la familiaridad y respeto que tuvo con él durante su vida mortal, como si fuera su padre, sino que la habrá completado y perfeccionado en el cielo. Por eso también con razón se dice más adelante: pasa al banquete de tu Señor. Aun cuando el gozo santificado por este banquete es el que entra en el corazón del hombre, el Señor prefirió decir pasa al banquete a fin de insinuar místicamente que dicho gozo no es puramente inferior, sino que circunda y absorbe por doquier al bienaventurado, como sumergiéndole en el abismo infinito de Dios. Nos vamos a unos consejos comerciales. ¿Qué les parece? En un momento regresamos. Su programa Camino de Fe, su servidor Rafael Mesa Ávila. Está usted viendo TRT, Televisión Regional de Tabasco, TRT, en Atanasio Rodríguez, número 21, Colonia Centro, de Tabasco, Zacatecas. Ven y acompáñanos todas las mañanas, de lunes a viernes, con un rico aroma a café, en tu programa preferido. Buenos días, Tabasco. Con la mejor información estatal y local. Con la mejor información. En tu noticiero, Buenos días, Tabasco. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Los Caminantes. Chulos. Y queremos invitarte a que sigas viendo todos tus videos favoritos aquí en el Baúl de los Recuerdos. Aquí en TRT. Aquí en Tabasco, Zacatecas. ¡Claro! Pues bien, ya estamos de regreso y vamos a continuar con
reflexionando sobre este gran personaje, miren, una de las cosas, y hay que verlo de esta manera, cuando el hombre habla terrenalmente es porque está pegado a la tierra. Cuando el hombre habla espiritualmente es porque es una persona cada día más y más espiritual. Y esa persona espiritual se está despegando de las cosas terrenales para estar aspirando a las cosas celestiales. Y cuando eso empieza a ver dentro de el hombre, se hace hombre, se hace mujer, cuando eso empieza a ver dentro del hombre, entonces empieza a descubrir tantas y tantas cosas en relación a lo espiritual. Si nosotros humanamente nos ponemos a ver una imagen de ese personaje, lo vamos a ver como algo simple, como algo sencillo, como algo singular. La imagen, la escultura de un hombre, carne, hueso. Pero si nosotros empezamos a verlo desde el ámbito espiritual, entonces vamos a empezar a descubrir en esa imagen lo que fue ese grande personaje, que es efectivamente lo que ayuda a escribir tantas cosas de él, a descubrir tantas cosas en él, y por lo tanto tenerle en un lugar muy especial. Cuando el hombre empieza a ver las cosas espiritualmente. A veces uno dice que está uno loco, que quizás ya no concuerda bien por la actitud, por los actos, por las acciones, por los hechos, pero es que solamente podríamos entenderlo, solamente podríamos comprenderlo o bien en su dado momento explicarlo cuando empezamos a caminar por los terrenos espirituales. A través de la historia ha habido grandes personajes y una de ellas es Santa Teresa de Ávila, a quien yo recuerdo muchísimo después de haber leído toda su obra, toda su vida. Cómo empieza a cambiar ella en cuanto toma como protector al Señor San José. Cómo empieza a cambiar ella y todo lo que ella se propone cuando empieza a tener por intercesión al Señor San José. Claro, estamos hablando de Santa Teresa de Ávila, una doctora de la iglesia, una mujer espiritual en su más grande expresión, una mística, para más bien decirlo, y no se adentró en las cosas espirituales en una grande expresión. Entonces, es por eso y es conveniente pues que por favor nosotros empecemos a dejar las cosas de la tierra para empezar a gustar las cosas espirituales y empezar a tenerle sentido a esto. Sí, empezar a formar tu vida espiritual, importantísimo. El padre José Luis Martín Descalzo lo titula así, La sombra de José, y nos describe cómo es posible que en los primeros siglos se tuviera del Señor San José una imagen de una persona anciana, claro que no tan anciana, porque en aquellos tiempos no rebasaban las personas la edad de 50 años. Entonces, si por ejemplo nos pusieron una imagen de un San José de unos 49 años, pues prácticamente ya no podría cumplir con la misión que Dios nuestro Señor le había encomendado. Pues bien, hay tantas leyendas en relación al Señor de San José. De hecho, hay un evangelio
apócrifo que nos da tiene un texto en el cual tú lo lees, pero desde el momento en que lo estás leyendo, como que no coincide, como si todo fuera un cuento de hadas. ¿Por qué? Por la manera en cómo está escrito. Y es que la realidad la encontramos nosotros simple y sencillamente en las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice San Mateo? Si nos ponemos a leer, si nos ponemos a estudiar en relación a San Mateo, o bien si nos ponemos a estudiar en relación a San Lucas. San Mateo nos dice de quién era hijo, de Jacob, y después nos dice de quién estaba desposado, de una mujer llamada María de Nazaret. Y después nos dice cómo en ese tiempo, en el desposorio, quisiera meterme más a detalles, pero anteriormente el hombre pedía a la mujer, y allí era la primera parte de lo que era ya el matrimonio. Lleva un nombre muy, muy peculiar, y en ese entonces ya era su esposa. Ya podían tener relaciones sexuales. Pero, dado el caso, en ese lapso, nuestra Madre Santísima, por intervención divina, queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Imagínense, nomás imaginémonos todos los títulos que le podemos poner al Señor San José. Un hombre de fe, un hombre de esperanza, un hombre de caridad, un hombre de amor. ¿Y por qué un hombre de fe? Porque tuvo que tener fe en Él, tuvo que apegarse lo más a lo que Él había sido llamado. Él fue escogido para que fuera el esposo de la Santísima Virgen María. Él fue el elegido por Dios nuestro Señor para que se le encomendara esa misión en su primer momento de salvaguardar a la Santísima Virgen María en todo, óiganlo bien, en todo, en su pureza, en su castidad, en su virginidad, lo más elevado, lo más alto, ¿sí? Pero eso después, pues por supuesto, en los cuidados que requiere una mujer cuando está embarazada, y en los cuidados, pues que se le debe de dar cuando una mujer ha dado a luz a un hijo. Pues para eso fue elegido el Señor San José. Imagínense la fe que tuvo que tener en Dios, la esperanza que tuvo que tener en Dios, la confianza que tuvo que tener en Dios. Y de esa fe enorme, de esa grande confianza a Dios nuestro Señor, nace el grande y más grande amor. ¿Amor a quién? Por supuesto, amor a Dios nuestro Señor, amor a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, amor a su madre y amor a todo aquello que le rodea. ¿Quién fue el Señor San José? Eso en base a las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Pero ¿qué les parece por el otro lado las virtudes cardinales? Prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Imaginémonos todas estas virtudes adornando a nuestro grande personaje que hoy nuestra Madre Iglesia celebra, festeja la solemnidad del Señor San José. Prudencia, por supuesto que tuvo prudencia. Si nos metemos de lleno a estudiar, a analizar el comentario que hizo el San Mateo del Señor San José, que en un momento dado quiso abandonarla, quiso repudiarla, quiso rechazarla, quiso repudiarla, que quizás era lo más conveniente, pero por el otro lado, que si la abandonaba, el hijo de la Santísima Virgen María ya no iba a ser el hijo legítimo del rey David. Vaya, qué cosas.
¿Qué cosa se presenta? Y cómo por un lado y por el otro te presiona Dios y te presiona el hombre. Te presiona Dios con su misión que te ha encomendado. Y te presiona el hombre, ¿por qué no decirlo de esa manera? El hombre que se deja llevar por las leyes. ¿Y qué hacer? ¿No acaso agarrar algo o mucho de esta virtud cardinal de la prudencia? Y ese silencio, silencio absoluto, silencio total, de no decirle nada a Dios.
Está usted viendo TRT, Televisión Regional de Tabasco, TRT, en Atanasio Rodríguez, número 21, Colonia Centro, de Tabasco, Zacatecas. Ven y acompáñanos todas las mañanas de lunes a viernes con un rico aroma café en tu programa preferido. Buenos días, Tabasco. Con la mejor información estatal y local. Con la mejor información. En tu noticiero. Buenos días, Tabasco. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Los Caminantes. chulos. Y queremos invitarte a que sigas viendo todos tus videos favoritos aquí en el Baúl de los Recuerdos. Aquí en Tabasco, Zacatecas. ¡Claro! Comentábamos, y su matrimonio con María, y ahí les va. El matrimonio en la Palestina de aquel tiempo se celebraba en dos etapas: el kiddushin o compromiso y el nisuin o matrimonio propiamente tal. Esos eran los dos momentos, las dos etapas en que se llevaba a cabo el matrimonio. Primero era el compromiso. El primero se daba en la casa de la mujer, el segundo se daba ya en la casa del hombre. Dice así, a grandes rasgos, dice que en ello los papás jugaban un papel muy importante. Los papás eran en aquel entonces quienes escogían el esposo para la mujer, porque a la edad de 12 años, 15 años a más tardar, ellos ya deberían de estar casadas. Se requería el mejor partido para su hija. ¿Por qué? Porque se quería lo mejor para su hija. Aquí lo más importante, lo más maravilloso es que la intervención divina de Dios nuestro Señor, porque no hemos de dejar de reconocer que los padres de la Santísima Virgen María, San Joaquín y Santa Ana, pues personas también muy justas en sí, apegadas, allegadas, se podría decir de muchas maneras, a Dios nuestro Señor por su vida, pero de que se necesitaba la intervención divina, se necesitaba. Los tratos preliminares concluían con la ceremonia de los posorios que se celebraba en la casa de la novia, a manera como reforzar, o bien, en dado caso, para un poquito más tener fundamentos a lo que yo les estoy diciendo. María y José en el silencio de Dios. Aquí está bien bonito, ¿eh? María y José vivieron sin duda todas estas ceremonias, pero para ellos, entre la primera y la segunda, ocurrió algo que trastornó sus vidas y que dio un especialísimo sentido a este matrimonio. María y José iban a cruzar ese tremendo desierto que los modernos llamamos el silencio de Dios, en base a cuando nuestra Madre Santísima es embarazada por obra del Espíritu Santo. La noche oscura de José. ¿Cómo conoció José el embarazo de María? No lo dice. Dice, pero lo más probable es que no lo notara al principio. Los hombres suelen ser bastante despistados en estas cosas. Quizás fue por la noticia que se soltó en ese pueblo pequeño de Nazaret, que constaba quizás de 50 casas, 50 familias. Imagínense esa noticia. Pueblo chico, noticia grande. Quizás de esa manera, lo dice así el padre José Luis Martín Descalzo. Y era algo legal,
Lo dice así tal cual, era algo legal. Ya podía estar nuestra Madre Santísima embarazada. ¿Por qué? Porque ya habían tenido la primera parte, el desposorio o el kiddushim. Ya era normal, ya era legal que tuvieran relaciones sexuales. No había pecado. No pedía la aplicación de la ley. No. Pero no era así, y San José lo sabía. ¿Por qué? Porque él sabía que entre ella y él no había existido ninguna relación carnal. Imagínense al principio, no poder creerlo, más aún, no poder soportarlo. Pero los signos de maternidad ya eran visibles, ya eran evidentes. La reacción de San José es de allí donde los grandes teólogos, los grandes exégetas, aquellos que se dedican a descubrir las características, las virtudes de una persona, es en relación a ellos donde sacan tantas y tantas cosas del Señor San José. Es hermoso, lo subtitula de esta manera: La noche oscura de José. Y vaya, marcadísima la oscuridad. Mas esta solución tampoco era simple. José, dice el evangelista, era justo. Esta palabra en los evangelios tiene siempre un sentido cumplidor estricto de la ley. Y la ley mandaba denunciar a la adúltera. Y aun cuando ella no fuera culpable, José no podía dar a la estirpe de David un hijo ilegítimo. Y el que María esperaba ciertamente parecía serlo. No era hijo de José. Si José callaba y aceptaba a este niño como si fuera suyo, violaba la ley, y esto atraería castigo sobre su casa, sobre la misma María, a quien trataba de proteger. Este era el temor del que luego le tranquilizaría el ángel. El misterio se aclara con un nuevo misterio. Grande es el misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en el vientre de la Santísima Virgen María. Fue por obra de Dios nuestro Señor. Fue la participación divina en su más grande expresión. Y este misterio solamente se iba a aclarar de la misma manera, con la participación divina. Y es en ese sueño en el cual se le presenta el ángel y le dice así con estas palabras, que no temas, no temas tomar por esposa a María. No temas en recibir a María, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Híjole, hermano, podríamos resaltar más y más cosas, pero no se nos olvide la humildad del Señor San José, un hombre de oración, un hombre trabajador, un hombre educador. Fue el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. O sea, hace que el verdadero Padre era Dios, Dios Padre. Pero cuántas cosas no se requerían en Él, en su persona. Fue el esposo de la Santísima Virgen María. Él tenía que cuidar su castidad. Él tenía que cuidar la virginidad de nuestra Madre Santísima. Lo dice Isaías. La Virgen concebirá un hijo. El hombre casto, el hombre puro, la castidad, cuidando de la virginidad.
Hermosa la acción de Dios nuestro Señor. ¿Qué digo hermosa? Bellísima. Bellísima la acción de Dios nuestro Señor en el hombre, en la humanidad. ¿Qué acaso no Dios quiere al hombre que viva sin pecado? Y todo aquello que nos lleve a pecar, Dios no lo quiere, Dios no lo desea. Para esto le vamos a agregar un comentario de San Agustín, el obispo de Hipona. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? La respuesta del Señor Jesucristo: convenía que yo me ocupara de las cosas de mi Padre. Cuando se pierde en base a San Lucas, no indica que la paternidad de Dios excluya la de José. ¿Cómo lo probamos? Por el testimonio de la Escritura, que dice así: y le respondió: ¿no sabíais que conviene que yo me ocupe de las cosas de mi Padre? Ellos, sin embargo, no comprendieron de qué les estaba hablando, y bajando con ellos vino a Nazaret y les estaba sometido. ¿A quiénes estaba sometido? No eran los padres, uno y otro eran los padres. Ellos eran padres en el tiempo, Dios lo era desde la eternidad. Ellos eran padres del Hijo del Hombre, el Padre lo era de su palabra y sabiduría. Era Padre de su poder, por quien hizo todas las cosas. Qué hermoso nos lo describe San Agustín. A manera, indiscutiblemente, nuestro Señor Jesucristo y su doble paternidad, la paternidad humana y la paternidad divina, la paternidad divina y la paternidad humana. Pero ambas paternidades le ayudarían a él en la paternidad divina cumplir la voluntad, sí, la voluntad de su Padre. En la paternidad humana, someterse a ese gobierno, y en su más grande expresión. Entonces, pues, si nos damos cuenta, imagínense con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le quedaba al Señor San José y a la Santísima Virgen María? Pues doblarse de brazos, cruzarse de brazos, y reconocer en él lo que les estaba manifestando. ¿Qué no sabéis que debo de ocuparme de las cosas de mi Padre? Sí, era Padre de él, Dios nuestro Señor, pero a la vez el ángel también le dijo: le pondrás por nombre Jesús. Y eso le concedía todos los derechos aquí en la tierra. El Señor San José aceptó la misión que le encomendó Dios nuestro Señor, y se hizo cargo de nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a unos consejos comerciales. ¿Qué les parece su programa Camino de Fe? Está usted viendo TRT, Televisión Regional de Tabasco, TRT, en Atanasio Rodríguez, número 21, Colonia Centro, de Tabasco, Zacatecas. Ven y acompáñanos todas las mañanas de lunes a viernes con un rico aroma a café en tu programa preferido.
Buenos días, Tabasco. Con la mejor información estatal y local. Con la mejor información. En tu noticiero. Buenos días, Tabasco. Híjole, hermano, pues ya estamos casi al final de este programa. No quiero irme sin antes hacer un comentario. Todos son acertadísimos, pero cada uno trae su toque. De hecho, hay quien hace el comentario en base a San Mateo, hay quien hace el comentario en base a San Lucas. En San Marcos aparece simple y sencillamente, ¿no es este el hijo del carpintero? Hace alusión a ello, que nuestro Señor Jesucristo es hijo del Señor San José. No aparece en los santos evangelios cuando muere el Señor San José, pero hay quien dice, los exégetas, los teólogos, dicen que cuando aparece esta frase en la Sagrada Escritura, donde mencionan solamente a Jesús como hijo de María, que ahí probablemente el Señor San José ya hace tiempo que murió. Son tantas y tantas cosas que no se nos han revelado. ¿Por qué? Porque quiere Dios de nosotros fe. Así tal cual. Dios quiere de nosotros fe, que creamos en algo que no hemos visto, en algo que no hemos escuchado, pero que creamos. Y que esa fe y esa confianza en Dios nuestro Señor nos ayude para nuestra salvación, para la vida eterna. En eso consiste las 3 virtudes teologales: a relacionarnos con Dios nuestro Señor, a aumentar esa relación, a tener una relación muy íntima, muy cercana a Dios nuestro Señor. Cuán grande es tu fe, grande es tu confianza y grande es tu amor. Por lo tanto, pídele a Dios que aumente tu fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe, porque si aumentas en mí la fe, va a aumentar la esperanza, va a aumentar la confianza y por lo tanto, y por sí solo va a aumentar el amor. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Dice el padre José Luis Martín Descalzo en su última parte, un destino cambiado. ¿Qué hubo en el Señor San José después de ese sueño? Todo lo contrario a lo que había tenido antes de que Dios, por medio del ángel, le revelara esas cosas que le devolvieron lo que quizás estaba perdiendo, o bien que le afianzaron aquello que él tenía, pero por estas circunstancias se estaban debilitando. La alegría es una, pero muchas cosas más. También miedo y desconcierto, por supuesto. No temas tomar por mujer a María. El hijo que está en tus entrañas es el Hijo de Dios. Bueno, al menos ya sé que María no me engañó, o que su fruto no es producto de pecado o de violencia, pero es hijo de Dios. Pues alegría, también miedo y desconcierto. Se habían pasado los dolores y las angustias, se había aclarado el problema de María, pero ahora descubría que todo su destino había sido cambiado. El humilde carpintero, el muchacho simple que hasta entonces había sido, acababa de morir. Nacía un nuevo hombre con un destino profundísimo, con un destino hondísimo. Como antes María, descubría ahora José que embarcase en la lancha de Dios, es adentrarse en su llamarada y sufrir su quemadura. Como antes María, esta frase me llega. Como antes María descubría ahora José que embarcarse en la lancha de Dios es adentrarse en su llamarada y sufrir su
quemadura. Tuvo miedo y debió de pensar que hubiera sido más sencillo si todo esto hubiera ocurrido en la casa de enfrente y no en la casa de él. Y aquellos hermosos poemas, dos poemas maravillosos, que quisiera verlos escritos para que usted le pusiera las palabras, para que usted le pusiera el tono, para que usted le pusiera el gesto e invitarlo a adentrarse en esto. Ahora han de comprender cuán importantísimo es el Señor San José para nosotros, para la iglesia. ¿Y quiénes somos de la iglesia? La componemos cada uno de los cristianos católicos y todos aquellos que quieran adherirse a esta iglesia universal. Él es nuestro protector. Sí, ténganlo por seguro, Él es nuestro protector. ¿Queréis vencer al demonio? Invocadle, pedirle su ayuda. ¿Queréis vencer al mundo? Invocadle, pedid su auxilio. ¿Queréis vencer la carne? Suplícale ayuda, pues Él supo vencer al mundo, al demonio y la carne. Si en su momento dado fue tentado, Él supo cómo y Él te ayudará. Pero aún había más. La venida del Dios tonante ni siquiera era tonante en lo exterior. Dios estaba ya en el seno de María y fuera no se notaba nada. Solamente dirá el mismo poeta, más luz sobre María, más lejano el fondo de sus ojos. Solo eso, ni truenos en el aire, ni ángeles en la altura. El trabajo seguía siendo escaso, los callos crecían en las manos, el tiempo rodaba lentamente, solo su alma percibía el peso de aquel Dios grande y oscuro a la vez. Quizá pensó, cuando el niño nazca, termine por aclararse todo. 4 minutos. Hemos escuchado en el Evangelio que José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Mateo capítulo 1, versículo 24. En estas palabras se encierra ya la misión que Dios confía a José, la de ser custos, o sea, hace custodio. ¿Custodio de quién? De María y Jesús. Pero es una custodia que se alarga luego a la iglesia, como ha señalado el beato, ya ahora santo, San Juan Pablo II. Al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo místico, que es la iglesia, de la que la Virgen Santa es figura y modelo. ¿Cómo ejerce José esta custodia? Con discreción, con prudencia, con humildad, en silencio, pero con una presencia constante y una fidelidad total, aun cuando no comprende. Desde su matrimonio con María hasta el episodio de Jesús en el templo de Jerusalén a los 12 años, San Lucas acompaña en todo momento con esmero y amor. Está junto a María, su esposa, tanto en los momentos serenos de la vida como en los difíciles, en el viaje a Belén para el censo y en las horas temblorosas y gozosas del parto, en el momento dramático de la huida a Egipto, cuando es perseguido nuestro Señor Jesucristo por el rey Herodes para matarle, y en la afanosa búsqueda de su hijo en el templo, y después en la vida cotidiana en la casa de Nazaret, en el taller donde enseñó el oficio a Jesús. ¿Cómo vive José su vocación como custodio de María, de Jesús, de la iglesia? Con la atención constante a Dios. El Señor San José pidió la ayuda a Dios nuestro Señor para llevar a cabo esa misión que Él le había encomendado. El Señor San José hoy en la actualidad también pide ayuda a Dios para poder ayudar a aquellos que le invocan, a aquellos que le piden de su ayuda. No se les olvide, el Dios de nosotros no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y ténganlo por seguro que el Señor San José está vivo. Vive eternamente en la presencia
de Dios nuestro Señor. Es tan cercana su presencia a Él como no tenemos idea alguna. Y como Dios nos quiere vivos, nos quiere para la vida eterna, por eso nos pone como custodio, como protector de cada uno de nosotros. Ánimo pues, que aumente en nosotros esa devoción al Señor San José, que esté constantemente en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones. Nuestra vida cambiará. Lo he comprobado, lo he experimentado. Ser un fiel devoto del Señor San José, como fue él fiel a Dios y fiel a la Santísima Virgen María y fiel a nuestro Señor Jesucristo, se consiguen grandes cosas. Simple y sencillamente, ten fe, ten esperanza y ten amor a Dios nuestro Señor y a Él. Pues bien, por mi parte es todo. Gracias, de veras, muchísimas gracias. Oigan, ya se viene la Semana Mayor, la Semana Fuerte, lo que para nosotros los cristianos católicos es lo más grande, Y esto requiere de que nosotros también, si nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer, tuvo que sufrir, tuvo que morir, nosotros también hay que acompañarle en sus padecimientos y quizás padecer, en sus sufrimientos y quizás también sufrir, en su muerte y también quizás hay que morir. Pero alégrense, regocíjense, porque así como nuestro Señor Jesucristo resucitó, también nosotros resucitaremos. También nosotros viviremos. Ánimo pues. Vivan esta Semana Santa lo más apegado al silencio. Sí, apéguense a esta maravillosa virtud que es el silencio. Vivan esta Semana Mayor lo más apegado a la austeridad. Practiquen el ayuno, practiquen la oración y practiquen la limosna, la ofrenda a Dios nuestro Señor. No nos dejemos arrastrar, no nos dejemos que el mundo nos avalanche, nos lleve entre sí, ni mucho menos el demonio, ni mucho menos la carne. Dios nos lo pide y Dios lo merece. Ándale pues, hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. La paz en sus corazones. Patriarca del alma mía, cuando mi muerte llegare, tu patrocinio me ampare, el de Jesús y María. Hasta la próxima.